Ya enviamos nuestros muebles, anunció mi hijo Víctor durante el almuerzo, con una sonrisa que me helaba la sangre. Mi esposa y yo estamos de acuerdo. Mamá, tu casa de playa es demasiado grande para una sola persona. Nos mudamos mañana mismo. Yo sonreí y miré mi celular. El equipo de demolición estaba exactamente a tiempo. Karen asintió con esa expresión de quien ya había tomado una decisión por mí. Es lo mejor para todos. Los niños necesitan el espacio. ¿Y tú? Bueno, a tu edad es peligroso vivir sola en una casa tan alejada. Perfecto, murmuré, fingiendo resignación mientras mis dedos se deslizaban por el teléfono. Tu casa de playa estará vacía por algunos meses entonces. Víctor frunció el ceño, confundido por mi respuesta. ¿Vacía? ¿De qué hablas? Te acabamos de decir que nos mudamos. Sí, respondí con esa misma sonrisa dulce que había heredado de mi madre. Pero primero necesito hacer algunas renovaciones menores. Nada importante. Karen se enderezó en su silla. ¿Qué tipo de renovaciones? Mi teléfono vibró con un mensaje del jefe de obra. Señora Cynthia, confirme. Empezamos la demolición total mañana a las 6. Oh, pequeños detalles, dije guardando el celular. Cambiar algunas paredes, renovar la cocina completa, rediseñar los baños, demoler prácticamente todo el interior. Mi sonrisa se hizo más amplia. Ya contraté la empresa. Empiezan mañana tempranito. El silencio que siguió fue delicioso. Víctor se quedó con el tenedor a medio camino hacia su boca, y Karen palideció como si hubiera visto un fantasma. Demolición, tartamudeó Víctor. Mamá, esto es una broma, ¿verdad? Me permití una pequeña carcajada mientras tomaba un sorbo de mi té. Para nada, mi amor. Sabes que nunca bromeo con el dinero. Ya invertí $30,000 en este proyecto. La cara de Karen cambió de pálida a roja en segundos. Pero nosotros ya enviamos nuestros muebles. El camión está en camino. Qué pena, dije encogiéndome de hombros. Espero que tengan un buen seguro para sus cosas. Víctor se levantó de la silla tan rápido que casi la tiró. No puedes hacer esto. Esa casa también es nuestra herencia. Herencia, repetí saboreando la palabra. Qué interesante que menciones eso, hijo. Porque técnicamente, mientras yo esté viva, no hay herencia que valga. Karen se puso de pie junto a su esposo, temblando de rabia. Eres una vieja egoísta. Solo piensas en ti misma. Tienes razón, admití con calma sobrenatural. A los 61 años, finalmente aprendí a pensar en mí misma. Tardé demasiado, ¿no crees? Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del jefe de obra con una foto, camiones de demolición estacionados frente a mi casa de playa. Víctor trató de arrebatarme el teléfono, pero lo aparté suavemente. Cuidado, hijo. A mi edad, un golpe podría ser peligroso. Cancela esa demolición ahora mismo, gritó, perdiendo completamente los estribos. No puedo, dije con voz melancólica. Ya firmé el contrato. Si cancelo ahora, pierdo el depósito de $15,000. Karen se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Sabías que íbamos a mudarnos. Por eso hiciste esto. ¿Saber? Pregunté haciéndome la inocente. ¿Cómo iba a saber si nunca me preguntaron mi opinión? Víctor comenzó a caminar en círculos por el comedor, pasándose las manos por el cabello. Esto es un desastre. Karen, llama a la empresa de mudanzas. Diles que cambien la dirección. ¿A dónde? Preguntó ella con voz ahogada. Ya entregamos nuestro apartamento. Me levanté lentamente de la mesa, fingiendo la fragilidad que ellos siempre usaban en mi contra. Bueno, queridos, fue un almuerzo encantador, pero tengo que irme. El jefe de obra quiere mostrarme los planos finales. No te vas a ningún lado, rugió Víctor, bloqueándome el paso. Vas a solucionar esto ahora mismo. Lo miré con la misma expresión que usaba cuando era niño y hacía berrinches. Víctor, hijo, baja la voz. Los vecinos van a pensar que estás gritándole a tu madre anciana. Es exactamente lo que estoy haciendo, gritó aún más fuerte. Perfecto. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación. Repite eso, por favor.
Para mis abogados. El color se drenó de su cara cuando vio la pantalla de grabación activa. Karen lo jaló del brazo, susurrándole algo al oído. Mamá, dijo Víctor tratando de recuperar la compostura. Seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo. Oh, pero ya llegamos a un acuerdo, respondí guardando el teléfono. Ustedes decidieron mudarse sin consultarme, y yo decidí renovar mi casa sin consultarlos. Me dirigí hacia la puerta, pero la voz de Karen me detuvo. Esto no va a quedar así. Me volteé con una sonrisa que había estado practicando durante años. Tienes razón, querida. Esto apenas está comenzando. Salí de mi casa con el corazón latiendo como un tambor de guerra, pero manteniendo esa sonrisa serena que había perfeccionado durante años de matrimonio con un hombre difícil. Víctor y Karen se quedaron parados en mi sala como dos estatuas de sal, procesando lo que acababa de pasar. Mientras caminaba hacia mi auto, mi teléfono no paraba de sonar. Víctor, por supuesto. Lo puse en silencio y manejé hacia la casa de playa. Necesitaba ver con mis propios ojos el caos que estaba a punto de desatarse. Me llamo Cynthia, tengo 61 años, y hasta hace 6 meses era la viuda invisible que todos daban por sentado. Mi esposo Roberto murió hace 2 años, dejándome esta casa junto al mar que él había comprado como inversión cuando Víctor tenía 15 años. Durante 40 años de matrimonio, aprendí a ser la esposa perfecta, calladita, obediente, siempre pensando primero en los demás. Pero Roberto no solo me dejó la casa. Me dejó también $200,000 en seguros de vida y una cuenta de ahorros que él nunca me había mencionado. Por primera vez en mi vida, tenía libertad económica real. Víctor, mi único hijo, tiene 35 años y trabaja en ventas para una empresa de software. Gana bien, pero no tan bien como le gustaría aparentar. Karen, su esposa desde hace 8 años, es enfermera, pero dejó de trabajar cuando nacieron los gemelos hace 5 años. Desde entonces, han vivido apretados en un apartamento de 2 cuartos, siempre quejándose de que necesitan más espacio. Lo que no sabían es que durante los últimos 6 meses, yo había estado interceptando sus conversaciones. No por maldad, sino por supervivencia. Todo empezó cuando Víctor dejó su teléfono en mi mesa durante una cena familiar. Una notificación de WhatsApp iluminó la pantalla. Ya hablé con mamá sobre mudarnos a la playa. Está tan sola que seguro dice que sí. Era un mensaje de Karen para su hermana Daniela. Mi sangre se heló. Esa noche, fingiendo que limpiaba la cocina, leí más mensajes. Karen había estado planeando esto durante meses. La vieja está volviéndose senil, escribía. No se dará cuenta si empezamos a llevar nuestras cosas poco a poco. Víctor respondía, mi papá siempre dijo que esa casa sería nuestra algún día. ¿Por qué esperar a que se muera? Ahí fue cuando supe que tenía que actuar. Al día siguiente, contraté al mejor detective privado de la ciudad. Por $500 a la semana, conseguí capturas de pantalla de todas sus conversaciones familiares. Karen había creado un grupo llamado Operación Casa de Playa con sus hermanas Daniela y Dayana. Los planes eran detallados y crueles. Primero se mudarían temporalmente mientras encontraban algo mejor. Después convencerían a algún médico de que yo ya no podía vivir sola. Finalmente, me trasladarían a un asilo por mi propio bien y se quedarían con la propiedad. Es una casa de $400,000 desperdiciada en una vieja que ve televisión todo el día, escribía Karen. Nosotros le daríamos el uso que merece. Cuando llegué a la casa de playa, los camiones de demolición ya estaban posicionados. El jefe de obra, un hombre fornido llamado Jorge, me saludó con su casco amarillo en la mano. Señora Cynthia, todo está listo. ¿Está segura de que quiere que empecemos tan temprano mañana? Absolutamente, respondí mirando la hermosa casa de 2 pisos que Roberto y yo habíamos cuidado durante décadas. A las 6 en punto, como acordamos. Es que, continuó Jorge rascándose la barba, van a llegar camiones de mudanza al mismo tiempo. ¿No sería mejor coordinar? Sonreí. No se preocupe. Los camiones de mudanza no van a ser problema. Jorge asintió, aunque se veía confundido. Bien, entonces empezamos por la cocina y los baños, como pidió. La demolición completa tardará unas 6 semanas. Perfecto, dije entregándole un sobre con $1,000 extra. Por las molestias.
Sus ojos se iluminaron. Con este bono, mis muchachos estarán aquí antes del amanecer. Mientras Jorge organizaba su equipo, yo caminé por la casa una última vez antes de la transformación. Cada rincón tenía memorias de Roberto, pero también de la familia que nunca valoró lo que tenía. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermana Rosaura. Víctor me contó lo de la demolición. ¿Te volviste loca? Esa casa es el patrimonio familiar. Le respondí, el patrimonio familiar se construye con respeto, no con invasiones. Inmediatamente me llamó. Cintia, no seas egoísta. Víctor es tu hijo, tiene derecho a esa casa. Tiene derecho a respeto y educación, repliqué. No a mis propiedades. Pero él necesita el espacio para los niños. Rosaura, la interrumpí. ¿Sabías que Víctor y Karen planeaban declararme incapaz mental para quitarme la casa? Silencio total del otro lado de la línea. Tengo todas las conversaciones, continué. Incluso discutían que asilo sería más barato para encerrarme. Eso no puede ser cierto, murmuró mi hermana. Puedo enviarte las capturas de pantalla si quieres. Otro silencio largo. Finalmente, Rosaura suspiró. Cintia, aunque sea verdad, sigue siendo tu hijo. Y yo sigo siendo su madre, no su esclava. Colgué y miré el atardecer desde la terraza que pronto sería demolida. Por primera vez en años, me sentía completamente en control de mi destino. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Karen, llorando. Cintia, por favor, podemos hablar como mujeres adultas. Los niños no tienen dónde dormir mañana. Deberían haber pensado en eso antes de enviar sus muebles sin preguntarme, respondí con calma. Pero tú dijiste que estaba bien. ¿Cuándo dije eso, Karen? Bueno, no exactamente, pero... Exacto. Asumieron. Y ya sabes lo que dicen sobre asumir. Entre sollozos, Karen murmuró, Víctor dice que siempre ha sido una bruja manipuladora. Qué curioso, dije sonriendo hacia el horizonte. Yo estaba pensando exactamente lo mismo sobre ustedes. La madrugada del día siguiente fue como una sinfonía de caos perfectamente orquestada. A las 5:30 de la mañana, ya estaba despierta con mi café, sentada en una silla plegable frente a la casa de playa, esperando el espectáculo. A las 5:45 llegó el primer camión de mudanza. Un hombre corpulento bajó de la cabina y comenzó a revisar una tablet. Detrás de él venía otro camión, cargado hasta el tope con muebles que reconocí inmediatamente. El sofá crema de Karen, la mesa de comedor que habían comprado el año pasado, las camas de los niños. A las 5:58, Jorge llegó con su cuadrilla de demolición. 6 hombres con cascos, herramientas y una energía que prometía destrucción total. Buenos días, señora Cintia, me saludó Jorge. ¿Lista para empezar? Más que lista, respondí, disfrutando cada segundo. El conductor del camión de mudanza se acercó a nosotros, claramente confundido. Disculpe, ¿esta es la dirección correcta? Tengo una mudanza programada, pero veo equipos de construcción. Así es, le dije con mi sonrisa más dulce. Hay un pequeño malentendido. Las personas que contrataron sus servicios no tienen autorización para mudarse aquí. El hombre frunció el ceño. Señora, yo solo sigo órdenes. El señor Víctor Mendoza pagó por adelantado y me dio esta dirección. El señor Víctor Mendoza no es dueño de esta propiedad, expliqué pacientemente. Yo soy la dueña, y no autorizo ninguna mudanza. Jorge se rió por lo bajo. Esto se va a poner bueno, murmuró a uno de sus compañeros. En ese momento, apareció Víctor corriendo por la calle como si lo persiguiera el diablo. Karen venía detrás de él, cargando a uno de los gemelos mientras el otro corría a su lado. «Mamá», gritó Víctor antes de llegar. «Detén esto ahora mismo». «Buenos días, hijo», respondí sin moverme de mi silla. «Veo que madrugaste». «No te hagas la graciosa», rugió, completamente fuera de sí. «Cancela esta demolición ahora mismo». El conductor de la mudanza miraba la escena como si estuviera viendo un reality show. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí? Muy simple, dije levantándome lentamente. Mi hijo decidió mudarse a mi casa sin pedirme permiso. Yo decidí renovarla sin pedirle permiso a él.
Karen se acercó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cynthia, por favor, sé razonable. Tenemos niños. Los niños no son mi responsabilidad, Karen. Son tuya. Eres una abuela sin corazón, me gritó. Soy una abuela con límites, corregí. Jorge se aclaró la garganta. Señora, son las 6 en punto. Empezamos. Por favor, respondí haciendo un gesto elegante hacia la casa. Víctor se interpuso entre Jorge y la puerta principal. No van a tocar esta casa. Hijo, dije con voz peligrosamente calmada, quítate de ahí o voy a tener que llamar a la policía. Llámala, me desafió. A ver si van a arrestar a un hijo por proteger el patrimonio familiar. Saqué mi teléfono y marqué 911. Buenos días. Necesito reportar una persona que está impidiendo trabajos de construcción autorizados en mi propiedad privada. La cara de Víctor cambió del rojo de la ira al blanco del pánico. Mamá, no. Sí, mi hijo. Continué hablando con la operadora. Está amenazando a los trabajadores y alterando la paz. Karen me arrebató el teléfono de las manos. Basta. Eres una loca. Error número 1. Tocar mi propiedad sin permiso. Jorge, dije con voz helada, ¿usted vio lo que acaba de hacer esta señora? Sí, señora. Le quitó el teléfono de las manos. Eso constituye robo. Jorge asintió lentamente. En mi opinión, sí. Karen me devolvió el teléfono como si le quemara. Lo siento, no quise. Muy tarde para disculpas, dije volviendo a llamar a la policía. En 10 minutos llegó una patrulla. 2 oficiales, uno joven y otro mayor, bajaron del auto evaluando la situación. El oficial mayor, un hombre de unos 50 años llamado Renato según su placa, se dirigió a mí. ¿Usted reportó el disturbio, señora? Así es. Soy Cynthia, propietaria de esta casa. Contraté estos trabajadores para una renovación, pero estas personas están impidiendo que hagan su trabajo. Renato miró a Víctor. ¿Es cierto eso, señor? Es mi madre, gritó Víctor. Está demoliendo la casa familiar por despecho. ¿Usted es dueño de la propiedad?, preguntó el oficial. Bueno, no, pero... Entonces no tiene derecho a impedir los trabajos, concluyó Renato. Karen se acercó al oficial más joven. Oficial, por favor, entienda. Nosotros ya enviamos nuestros muebles aquí. Tenemos niños pequeños y no tenemos dónde ir. Señora, respondió el policía joven, lamento su situación, pero eso no les da derecho a ocupar una propiedad privada sin autorización. El conductor de mudanza, que había estado observando todo como una telenovela, finalmente intervino. Disculpen, pero yo necesito una respuesta. ¿Descargo los muebles o no? No, dije firmemente. No tiene autorización para descargar nada en mi propiedad. Pero ya pagamos, gritó Karen. Ese es su problema, no mío, respondí encogiéndome de hombros. Víctor se volvió hacia los oficiales. No pueden permitir esto. Es abuso de anciano al revés. El oficial Renato casi sonrió. Señor, su madre se ve perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Pero nos está dejando en la calle. No, corrigió el oficial. Ustedes se pusieron en la calle solos al asumir que podían mudarse aquí sin permiso. Jorge se acercó a mí. Señora Cynthia, procedemos con la demolición. Adelante, respondí. No, gritó Karen tan fuerte que los niños empezaron a llorar. Por favor, al menos déjanos sacar nuestras cosas del camión y buscar dónde ponerlas. La miré durante un largo momento. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi genuina desesperación en sus ojos, no manipulación. Tienen 1 hora, dije finalmente. 1 hora para que el camión se vaya y encuentren dónde almacenar sus cosas. Después, empezamos a demoler. El conductor asintió aliviado. Con 1 hora me basta. Conozco un depósito a 10 minutos de aquí. Víctor me miró con una mezcla de gratitud y resentimiento. Gracias, mamá. No me des las gracias, respondí fríamente. Esto no cambia nada.
Solo me da tiempo para disfrutar mejor el espectáculo. Los oficiales se fueron después de advertir a Víctor que cualquier otra interferencia resultaría en su arresto. Jorge y su equipo esperaron pacientemente mientras el camión de mudanza partía cargado con los sueños destrozados de mi hijo y su esposa. A las 7:30 de la mañana, el primer martillo neumático rugió contra la pared de la cocina. El sonido era música para mis oídos. Víctor y Karen se quedaron parados en la calle, con los niños llorando y sus planes hechos pedazos. Karen tenía el teléfono pegado al oído, supongo que llamando a familiares para pedirles refugio temporal. ¿Estás contenta ahora?, me gritó Víctor por encima del ruido de la demolición. Estoy en paz, le grité de vuelta. Por primera vez en años, estoy completamente en paz. 2 días después de la demolición, cuando pensé que tendría un respiro, comenzó la verdadera guerra. Mi hermana Rosaura llegó a mi puerta a las 7 de la mañana, acompañada de mi hermano Carlos, y para mi sorpresa, de mis propios padres. Cintia María, dijo mi madre usando mi nombre completo como cuando era niña, necesitamos hablar. Los hice pasar a mi sala, preparándome mentalmente para lo que sabía que venía. Mi padre, de 83 años, se acomodó en su silla con esa expresión seria que había perfeccionado durante décadas de patriarcado familiar. Mija, comenzó con voz temblorosa pero firme, ¿qué es esto que nos cuenta Víctor? ¿Qué destruiste la casa de la playa? No la destruí, papá. La estoy renovando. Rosaura se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de indignación. El día que Víctor más la necesitaba. ¿Sabes dónde están durmiendo tus nietos? En casa de los padres de Karen, respondí calmadamente. Lo sé porque Víctor me ha dejado 42 mensajes de voz explicándomelo. Carlos, mi hermano menor, se aclaró la garganta. Cintia, entendemos que estás dolida, pero esto se está saliendo de control. ¿Dolida por qué?, pregunté genuinamente curiosa. Porque Roberto murió y te sientes sola, explicó mi madre con voz suave. Es natural que quieras atención, pero esto no es la forma. Me quedé en silencio durante un momento, procesando que mi propia madre creía que todo esto era un berrinche por viudez. Mamá, dije finalmente, ¿tú sabías que Víctor y Karen planeaban internarme en un asilo? Eso es ridículo, intervino Rosaura. Víctor jamás haría algo así. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta donde guardaba todas las capturas de pantalla. ¿Quieren verlas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pasé el teléfono por la sala, mostrando conversación tras conversación. Los planes detallados, las burlas sobre mi edad, las discusiones sobre qué hacer con mis pocos años que le quedan. Mi padre fue el primero en hablar, con voz quebrada. Esto es verdad. Cada palabra, confirmé. Mi madre se llevó la mano al pecho. Pero son sus nietos, Cintia. Piensa en los niños. Mamá, dije levantándome de mi asiento, durante 40 años pensé primero en todos los demás. En Roberto, en Víctor, en esta familia, en los vecinos, en lo que dirían. Nunca pensé en mí. Así debe ser una mujer de familia, murmuró mi padre. No, papá. Así es como se destruye una mujer. Carlos se puso de pie, claramente incómodo. Mira, Cintia, todos cometemos errores. Víctor es joven, se dejó llevar por Karen. Pero sigue siendo tu hijo. Y yo sigo siendo una persona con derechos, repliqué. Los derechos no están por encima de la familia, sentenció Rosaura. Los derechos de la familia tampoco están por encima de mi dignidad. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Jorge, el jefe de obra. Señora Cintia, tenemos un problema. Hay un grupo de personas tratando de entrar a la propiedad. Dicen que son familiares suyos. Miré por la ventana y vi 3 autos estacionados frente a mi casa. Reconocí el carro de Víctor y el de Karen, pero había uno más que no identificaba. Papá, dije colgando el teléfono, le dijiste a toda la familia que vinieran. Mi padre evitó mi mirada. Pensamos que necesitabas una intervención. Una intervención, repetí lentamente, como si fuera una alcohólica. Cintia, mi madre se levantó y trató de tomarme las manos. Estás actuando de manera irracional. Esto no es propio de ti. Tienes razón, mamá. La Cintia que conocías nunca habría hecho esto. Esa Cintia está muerta.
Salí de mi casa y caminé hacia la de playa, seguida por mi improvisada comisión familiar. Al llegar, encontré un circo completo: Víctor, Karen, los gemelos, Daniela y Dayana, las hermanas de Karen, y para mi absoluta sorpresa, Juan, mi excuñado, el hermano de Roberto. Jorge me vio llegar y se acercó corriendo. Señora, estas personas insisten en que tienen derecho a entrar. El señor dice que va a llamar a sus abogados. ¿Abogados?, pregunté mirando directamente a Víctor. ¿Con qué dinero, hijo? Karen se adelantó con los niños colgados de sus brazos. Cintia, por favor, mira lo que les estás haciendo a tus nietos. Los gemelos, Santiago y Sebastián, de 5 años, me miraban con ojos confundidos y asustados. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Pero luego recordé los mensajes donde Karen sugería que los niños fueran la mejor arma emocional contra la vieja. Hola, mis amores, les dije a los niños con voz suave. ¿Cómo están? Abuela, dijo Santiago con voz tímula, ¿por qué está rota tu casa? No está rota, mi cielo. La estoy arreglando para que quede más bonita. ¿Podemos vivir contigo cuando esté arreglada?, preguntó Sebastián. Antes de que pudiera responder, Víctor se interpuso. Los niños no tienen por qué sufrir por tus caprichos, mamá. Mis caprichos, repetí. Así llamas a defender mi propiedad. Juan, mi excuñado, se acercó con una expresión que pretendía ser conciliadora. Cintia, Roberto no habría querido esto. Él siempre decía que la familia era lo más importante. Roberto también decía que los hombres no lloraban, repliqué, y eso no significaba que fuera verdad. No hables mal de mi hermano, me advirtió Juan. No estoy hablando mal de él. Estoy diciendo que estar muerto no lo convierte en santo. Daniela, la hermana mayor de Karen, decidió intervenir. Señora Cintia, entendemos que esté molesta, pero Karen y Víctor no tenían malas intenciones. No tenían malas intenciones cuando planearon declararme incapaz mental. Eso fue sacado de contexto, tartamudeó Daniela. ¿En qué contexto es aceptable planear internar a alguien en un asilo para robarle su casa? Dayana, la hermana menor de Karen, más directa que su hermana, se acercó a mí. Mire, señora, todos sabemos que usted ya está mayor. Es normal que no pueda tomar decisiones racionales. Error número 2. Subestimar mi capacidad mental. Dayana, dije con una sonrisa peligrosa. Tengo 61 años, no 91. Mi mente está perfectamente clara. Pero está actuando como una loca, insistió. Jorge, que había estado escuchando todo, se rió abiertamente. Señora, con todo respeto a su familia, usted es la persona más cuerda que he conocido. Llevo 30 años en construcción y nunca había visto a alguien planificar una renovación con tanta precisión. Gracias, Jorge, dije. ¿Cómo va el trabajo? Perfecto. Ya terminamos de demoler la cocina y empezamos con los baños. Para el viernes tendremos el primer piso completamente vacío. Víctor se puso pálido. Mamá, por favor, todavía podemos arreglar esto. Cancela la renovación, déjanos mudarnos temporalmente. Temporalmente, lo interrumpí. ¿Como el trabajo temporal de 6 meses que se volvió permanente? ¿Como el préstamo temporal de $5,000 que nunca me devolviste? ¿Como la estadía temporal en mi casa después de tu divorcio que duró 1 año? Eso fue diferente, murmuró. No, hijo, eso fue el patrón. Mi madre se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Cintia, por favor, por el amor que me tienes, detén esta locura. Mamá, dije tomando sus manos arrugadas, por el amor que me tienes, apoya mi decisión por una vez en tu vida. No puedo apoyar algo que va a destruir a esta familia. Esta familia se destruyó sola cuando decidieron tratarme como un estorbo. Carlos trató una última vez. Cintia, ¿y si hacemos un acuerdo? Víctor y Karen te pagan renta. ¿Con qué dinero?, pregunté. Con el mismo dinero que no tienen para pagar su propio apartamento. El silencio fue abrumador. Nadie tenía respuesta porque todos sabían que tenía razón. Bien, dije finalmente, ya escuché a todos. Esta es mi respuesta final, no van a vivir en mi casa. No ahora,
no temporalmente, no nunca. Karen estalló en sollozos dramáticos. Eres un monstruo. Tus nietos van a recordar que su abuela los dejó sin hogar. Mis nietos van a recordar que su abuela no se dejó pisotear, repliqué. Y con suerte, eso les enseñará a respetar a las mujeres cuando crezcan. Jorge se aclaró la garganta. Señora Cynthia, necesitamos seguir trabajando. Estas personas van a seguir aquí. No, dije mirando a mi familia congregada. Ya se van. Todos. No hemos terminado, gritó Víctor. Sí hemos terminado, dije con finidad absoluta. Hasta que aprendas a respetarme como persona, no como tu propiedad, no tenemos nada más de qué hablar. Una semana después del drama familiar, cuando pensé que finalmente tendría paz para supervisar la renovación, descubrí que Víctor y Karen habían escalado su guerra a un nivel que jamás imaginé. Todo comenzó cuando Jorge me llamó a las 5 de la mañana, algo completamente inusual en él. Señora Cynthia, su voz sonaba tensa, tenemos un problema grave. Llegué temprano al sitio y encontré que alguien vandalizó los equipos durante la noche. Me vestí rápidamente y conduje hacia la casa de playa con el corazón acelerado. Al llegar, la escena me dejó sin palabras. Las llantas de 2 camiones estaban ponchadas, habían pintado Abuela Cruel en la pared exterior con spray rojo, y alguien había tirado cemento fresco en los motores de 2 máquinas excavadoras. Los daños ascienden a unos $8,000, me informó Jorge mientras caminábamos por el desastre. Sin contar el retraso de al menos una semana mientras conseguimos equipos de reemplazo. ¿Tienes idea de quién pudo hacer esto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Jorge se rascó la cabeza. Bueno, Ramón, mi ayudante, dice que vio un auto azul rondando ayer en la noche. No pudo ver las placas, pero... Un auto azul, repetí. Víctor tenía un Honda azul oscuro. Señora, yo no quiero meterme en problemas familiares, pero esto no es travesura de niños. Esto es sabotaje criminal. Llamé inmediatamente a la policía. Esta vez vino un detective, un hombre serio llamado Renato, que tomó fotografías de todo y recogió muestras de la pintura. Señora Hernández, me dijo usando mi apellido de casada, ¿tiene sospechas de quién pudo hacer esto? Tengo más que sospechas, respondí mostrándole las conversaciones que había interceptado. Aquí está la prueba de que mi hijo y su esposa me consideran su enemiga. El detective revisó las capturas de pantalla con expresión cada vez más seria. Esto constituye evidencia de conspiración. ¿Quiere presentar cargos? Era la pregunta que había estado evitando durante días. ¿Realmente estaba dispuesta a mandar a mi propio hijo a la cárcel? Dame 24 horas para decidir, le dije. Esa tarde, mientras limpiaba la pintura de la pared, llegó una visita inesperada. Era Daniela, la hermana de Karen, pero venía sola y con una expresión muy diferente a la del encuentro anterior. Señora Cynthia, comenzó con voz temblorosa, necesito hablar con usted. Si vienes a pedirme que perdone a tu hermana, puedes ahorrarte el viaje, le dije sin dejar de limpiar. No, respondió sorprendiéndome. Vengo a disculparme y a contarle algo que necesita saber. Dejé de limpiar y la miré directamente. Te escucho. Karen está completamente fuera de control. Ayer por la noche me llamó llorando, diciendo que usted había arruinado su vida y que tenía que hacer algo drástico. Algo drástico como vandalizar mi propiedad. Daniela asintió miserablemente. Peor. Está planeando demandarlo por abandono de nietos. Ya habló con un abogado que le dijo que podía argumentar negligencia emocional. Me senté lentamente en una silla de plástico, procesando esta nueva información. Negligencia emocional. Dice que al negarles la casa, usted está traumatizando a los niños y poniendo en riesgo su estabilidad emocional. Una risa amarga se me escapó. Y el abogado cree que eso procede. El abogado es primo de Karen. Más que ayudarla legalmente, la está llenando de falsas esperanzas por dinero. ¿Por qué me estás contando esto, Daniela? La mujer se quebró completamente. Porque tengo hijos también, y si mi suegra hiciera lo que Karen está haciendo, yo la odiaría para siempre. Lo que mi hermana está haciendo está mal. Karen sabe que estás aquí. Dios mío, no. Me mataría. Pero alguien tiene que parar esta locura antes de que destruya a toda la familia.
En ese momento llegó Jorge con noticias aún más perturbadoras. Señora Cynthia, acaban de llamarme del depósito donde guardamos materiales. Alguien se metió anoche y robó herramientas por valor de $3,000. ¿Herramientas específicas?, pregunté. Sí, curiosamente solo se llevaron las más costosas. Como si supieran exactamente qué buscar. Daniela palideció. Víctor trabajó en construcción durante sus veranos universitarios. Conoce perfectamente el valor de las herramientas. La evidencia se acumulaba de manera abrumadora. Mi propio hijo se había convertido en un delincuente. Daniela, dije firmemente, necesito que me hagas un favor. Lo que sea. Quiero que le digas a Karen que venga a hablar conmigo mañana a las 2 de la tarde. Sola. ¿Para qué? Para darle una última oportunidad de terminar esto civilizadamente. Daniela se fue prometiendo entregar el mensaje. Jorge continuó trabajando a pesar del sabotaje, contratando seguridad nocturna para evitar más incidentes. Esa noche, sola en mi casa, hice algo que no hacía desde la muerte de Roberto. Lloré. Lloré por el hijo que había criado y que se había convertido en alguien que no reconocía. Lloré por los nietos que estaban siendo usados como armas emocionales. Lloré por la familia que se había roto no por mi culpa, sino por años de abuso normalizado. Pero después de llorar, tomé una decisión, no iba a retroceder. Al día siguiente, exactamente a las 2 de la tarde, Karen llegó a mi puerta. Venía sola, como había pedido, pero con una actitud que no presagiaba nada bueno. Cynthia, comenzó antes de sentarse, Daniela me dijo que querías hablar. Así es. Siéntate, por favor. Se acomodó en el borde de la silla, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Karen, dije mirándola directamente a los ojos, vamos a resolver esto de una vez por todas. Perfecto, respondió con voz desafiante. Porque yo también tengo cosas que decirte. Te escucho. Vas a cancelar esa renovación ridícula, nos vas a dejar mudarnos a la casa, y vas a pagar los daños que causaste a nuestros muebles en el depósito. Me quedé en silencio durante un largo momento, maravillada por su desfachatez. ¿Terminaste?, pregunté finalmente. No. También vas a disculparte con los niños por el trauma que les causaste. Karen, dije con voz peligrosamente calmada, tú vandalizaste mi propiedad anoche. No sé de qué hablas. Víctor robó herramientas del depósito de construcción. Eso es ridículo. Están planeando demandarme por negligencia emocional. Su cara se puso roja. ¿Cómo sabes? Porque a diferencia de ustedes, yo sí tengo cerebro. Se levantó de la silla como impulsada por un resorte. No voy a quedarme aquí escuchando tus insultos. Perfecto, dije también levantándome. Porque esta conversación ya terminó. Esto no va a quedar así, gritó dirigiéndose hacia la puerta. Tienes razón, le grité de vuelta. No va a quedar así. Va a quedar mucho peor. Después de que se fue, llamé al detective Renato. Buenos días, detective. Soy Cynthia Hernández. Quiero presentar cargos por vandalismo y robo contra mi hijo y mi nuera. ¿Está segura, señora? Una vez que presentemos los cargos, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Muy bien. Necesito que venga a la estación esta tarde para firmar la denuncia. Colgué el teléfono y me senté en mi terraza, observando las gaviotas volar sobre el mar. Por primera vez desde que comenzó esta guerra, me sentía completamente en paz con mis decisiones. La guerra había escalado, pero yo tenía las armas más poderosas de todas, la verdad y la ley de mi lado. 3 días después de presentar los cargos criminales, recibí una llamada que cambiaría el curso de toda esta guerra. Era las 8 de la mañana y yo estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el teléfono. «Señora Cynthia», preguntó una voz masculina desconocida. «Habla el licenciado Marcus Rivera, abogado de su hijo Víctor». «Buenos días, licenciado», respondí con cortesía forzada. «Señora, mi cliente quisiera programar una reunión con usted para llegar a un acuerdo extrajudicial». «¿Un acuerdo?», repetí con genuina sorpresa. «Después de vandalizar mi propiedad y robar herramientas». Mi cliente niega esas acusaciones,
pero está dispuesto a discutir una resolución que beneficie a ambas partes. ¿Cuándo? ¿Le parece bien esta tarde a las 4? Perfecto. Pero quiero que quede claro, vengo con mi propio abogado. Colgué y inmediatamente llamé a Rosaura, no para pedirle apoyo, sino para informarle lo que estaba pasando. Cynthia, me dijo con voz cansada, por favor dime que vas a arreglar esto. La familia entera está dividida por su culpa. Por mi culpa, repetí lentamente. No por culpa de Víctor que vandalizó mi propiedad. Él dice que no fue él. Por supuesto que lo dice. Los criminales siempre niegan sus crímenes. No llames criminal a tu propio hijo. Rosaura, dije con paciencia infinita, si alguien que no fuera mi hijo hubiera hecho lo que él hizo, ¿cómo lo llamarías? Silencio del otro lado de la línea. Exacto. Continué. El problema no es lo que hizo. El problema es que no pueden aceptar que lo haya hecho. Esa tarde me presenté en el bufete de abogados acompañada por mi abogada, una mujer feroz llamada Patricia Morales que se había especializado en derechos de adultos mayores después de ver cómo abusaban de su propia madre. Señora Cynthia, me había dicho Patricia cuando la contraté, he visto casos como el suyo cientos de veces. Los hijos que creen que las madres viejas son propiedad familiar. El despacho era elegante, con esas vistas al mar que costaban $500 la hora. Marcus Rivera resultó ser un hombre de unos 40 años, bien vestido, con esa sonrisa profesional que había perfeccionado para manejar conflictos familiares. Víctor y Karen estaban sentados al otro lado de la mesa, ambos visiblemente nerviosos. Karen evitaba mi mirada, pero Víctor me observaba con una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido vergüenza. Bien, comenzó Rivera, estamos aquí para ver si podemos resolver este malentendido familiar sin llegar a los tribunales. No hay malentendido, dije firmemente. Hay vandalismo documentado y robo comprobado. Mi cliente tiene una propuesta, continuó Rivera ignorando mi comentario. Está dispuesto a pagar los daños causados a su propiedad a cambio de que usted retire los cargos y les permita mudarse temporalmente a la casa de playa. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Temporalmente por cuánto tiempo? 6 meses, respondió Rivera. 1 año, corrigió Karen rápidamente. 2 años, añadió Víctor. Patricia y yo nos miramos. ¿Ven lo que acaba de pasar?, le preguntó Patricia a Rivera. En 30 segundos, su temporal se convirtió en 2 años. Son detalles que podemos negociar, dijo Rivera con nerviosismo creciente. No, declaré poniéndome de pie. No hay negociación. No van a vivir en mi casa. Nunca. Mamá, gritó Víctor también levantándose. Sé razonable. Somos familia. La familia no vandaliza la propiedad de familia, repliqué. Karen finalmente habló, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cynthia, por favor, piensa en los niños. Santiago pregunta todas las noches cuándo va a poder vivir en la casa de la playa como le prometimos. Ustedes le prometieron algo que no era suyo que prometer, dije sin inmutarme por las lágrimas. Ese es su error, no mío. Rivera intentó retomar el control de la reunión. Señora Cynthia, mi cliente está dispuesto a aumentar la oferta. Pagará $10,000 por los daños y además. Licenciado, lo interrumpió Patricia, mi cliente no está aquí para negociar la venta de su dignidad. Dignidad, se burló Karen. Esto es venganza pura. Karen, dije volteándome hacia ella, durante 8 años has vivido asumiendo que mi casa algún día sería tuya. Durante 8 años has hecho planes con mi propiedad sin consultarme. Durante 8 años has hablado de mí como si fuera un estorbo que hay que manejar. Eso no es. Tengo todas las conversaciones, continué implacablemente. Cada plan, cada burla, cada estrategia para deshacerte de mí. Rivera se veía cada vez más incómodo. Señora, entiendo que esté molesta, pero... No estoy molesta, lo corregí. Estoy harta. Víctor se acercó a mi lado de la mesa. Mamá, lamento que te hayas sentido excluida de nuestros planes, pero nunca tuvimos malas intenciones. Víctor, dije mirándolo con la misma expresión que usaba cuando lo regañaba de niño, ¿realmente crees que soy tan estúpida como para creer eso? No eres estúpida.
Entonces no me hables como si lo fuera. Patricia aprovechó el momento para tomar control. Licenciado Rivera, mi cliente tiene una contrapropuesta. Rivera se enderezó, esperanzado. Escuchemos. Su cliente pagará $15,000 en daños, firmará un documento legal prometiendo no acercarse a la propiedad de mi cliente nunca más, y se disculpará públicamente en redes sociales por el vandalismo. Eso es ridículo, gritó Karen. A cambio, continuó Patricia sin inmutarse, mi cliente considerará retirar los cargos criminales. ¿Considerará?, preguntó Rivera. Los cargos civiles se mantienen independientemente del acuerdo. Víctor se puso pálido. Cargos civiles. Por daños y perjuicios, explicó Patricia. Mi cliente perdió una semana de trabajo de construcción, tuvo gastos adicionales de seguridad y sufrió estrés emocional documentado médicamente. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Rivera. $30,000, respondió Patricia sin pestañear. El silencio que siguió fue absoluto. Víctor y Karen se miraron con horror creciente. No tenemos ese dinero, murmuró Karen. Entonces supongo que nos vemos en corte, dijo Patricia comenzando a recoger sus papeles. Esperen, gritó Víctor. No podemos llegar a un acuerdo menor. Víctor, dije con voz cansada, ¿realmente crees que esto es sobre dinero? No es sobre dinero. Es sobre respeto. Es sobre límites. Es sobre reconocer que soy una persona, no tu propiedad. Siempre te he respetado. Me reí, pero no fue una risa feliz. Hijo, planear internarme en un asilo no es respeto. Jamás planeé eso. Saqué mi teléfono y comencé a leer en voz alta. Mensaje de Víctor a Karen, fecha 15 de marzo. Si mamá se pone difícil con lo de la casa, podemos buscar un geriátrico barato. A su edad, cualquier excusa médica sirve. Rivera cerró los ojos. Karen se hundió en su silla. Víctor se quedó sin palabras. ¿Quieren que lea más?, pregunté. Tengo conversaciones sobre vender mis joyas, usar mi pensión, y hasta discusiones sobre qué hacer si yo duraba demasiado, punto. Cintia, comenzó Karen con voz quebrada. No, la corté. Ya no quiero escuchar excusas, justificaciones o súplicas. Me levanté y caminé hacia la puerta. Patricia, envíales el acuerdo por escrito. Tienen 48 horas para responder. Mamá, gritó Víctor detrás de mí. No puede terminar así. Me detuve en la puerta y me volteé una última vez. Hijo, esto ya terminó hace mucho tiempo. Ustedes solo no se habían dado cuenta. Salí del despacho con la sensación extraña de haber cerrado un capítulo de mi vida que jamás pensé que tendría el valor de cerrar. Patricia me alcanzó en el estacionamiento. Señora Cintia, ¿está segura de que quiere seguir adelante con esto? Patricia, le dije mientras abría la puerta de mi auto, nunca he estado más segura de nada en toda mi vida. Los cargos criminales van a proceder independientemente del acuerdo civil. Lo sé. Su hijo podría ir a la cárcel. También lo sé. Y está en paz con esa posibilidad. Miré el cielo azul del atardecer y respiré profundamente. Patricia, durante 61 años he vivido en paz con decisiones que otros tomaron por mí. Es hora de vivir en paz con las decisiones que tomo yo. Las 48 horas pasaron sin respuesta de Víctor y Karen. El viernes por la mañana, Patricia me llamó para confirmar lo que yo ya sabía. Habían rechazado el acuerdo. Se acabó el tiempo, me informó. Procedemos con todo, cargos criminales y demanda civil. Perfecto, respondí mientras supervisaba cómo Jorge y su equipo instalaban los nuevos pisos de mármol en lo que pronto sería mi cocina renovada. Pero la tranquilidad duró poco. Ese mismo viernes por la tarde, mientras revisaba las nuevas instalaciones eléctricas, recibí una llamada que me heló la sangre. «Señora Cintia», preguntó una voz femenina desconocida. «Habla la doctora Elena Vázquez, del Hospital San Rafael». Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasó?» «Tengo aquí a Santiago, su nieto. Tuvo un accidente menor, nada grave, pero necesitamos autorización familiar para ciertos procedimientos». «¿Dónde están sus padres?» «Ese es el problema. Al parecer los padres están en una audiencia legal y no contestan sus teléfonos».
El niño nos dio su número como contacto de emergencia. Dejé caer las herramientas que tenía en las manos. Voy para allá inmediatamente. Manejé al hospital como una loca, con 1000 pensamientos terribles corriendo por mi mente. Por más enojada que estuviera con Víctor y Karen, Santiago era inocente en todo esto. Llegué al hospital y corrí hacia emergencias. Encontré a mi nieto sentado en una camilla, con un yeso en el brazo derecho y lágrimas secas en las mejillas. Al verme, su carita se iluminó. «Abuela», gritó extendiendo su brazo sano hacia mí. «Mi amor», dije abrazándolo con cuidado de no lastimar su brazo herido. «¿Cómo te sientes?» «Me duele un poquito», admitió, «pero la doctora me dijo que voy a estar bien». La doctora Vázquez se acercó a nosotros. Era una mujer joven, de unos 30 años, con esa expresión profesional pero amable que caracteriza a los buenos pediatras. «¿Usted es la abuela?», me preguntó. «Sí, Cintia Hernández». «¿Qué pasó exactamente?» «Santiago se cayó del columpio en la escuela. Tiene una fractura simple en el radio, nada complicado, pero necesita usar yeso por 6 semanas. Los padres siguen sin aparecer». La doctora consultó su reloj. «Los llamamos hace 3 horas. Nadie contesta». En ese momento apareció Sebastián, el hermano gemelo de Santiago, corriendo por el pasillo seguido de una maestra visiblemente estresada. «Santiago», gritó Sebastián al ver a su hermano. «¿Te duele mucho?» «No mucho», respondió Santiago tratando de ser valiente. «Mira, tengo yeso como los superhéroes cuando se lastiman». La maestra, una señora mayor llamada Carmen, se acercó a mí jadeando. «Señora, disculpe, pero Sebastián insistió en venir al hospital». «Los padres». «Los padres están ocupados», dije con una amargura que traté de ocultar delante de los niños. La doctora me llevó aparte mientras los gemelos hablaban entre ellos. «Señora Cintia, necesito hacerle algunas preguntas incómodas». «Adelante». ¿Los padres de estos niños tienen algún problema? ¿Drogas, alcohol, negligencia? ¿Por qué pregunta eso? Porque en 3 horas de llamadas constantes, ninguno ha respondido. Y Santiago me contó que han estado viviendo, de casa en casa, las últimas semanas. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. «De casa en casa». Sus palabras exactas fueron: «Papá y mamá están peleando con abuela, entonces dormimos en casa de tía Daniela, a veces en casa de tía Dayana, y a veces en casa de los abuelos de mamá, punto». La realidad me golpeó como un tsunami. En mi guerra contra Víctor y Karen, había perdido de vista que los verdaderos afectados eran 2 niños de 5 años que no entendían por qué su mundo se había vuelto inestable. «Doctora», dije con voz quebrada, «¿puedo llevarme a los niños conmigo?» «Usted está autorizada legalmente para cuidarlos». «Soy su abuela». «Eso no es suficiente legalmente. Necesito autorización escrita de los padres o una orden judicial». En ese momento, como enviado por el destino, apareció Víctor corriendo por el pasillo. Venía despeinado, con la camisa arrugada y una expresión de pánico absoluto. «Santiago», gritó al ver a su hijo. «¿Estás bien, campeón?» «Papá». Los 2 niños corrieron hacia él. La abuela vino a cuidarme. Víctor me miró por encima de las cabezas de sus hijos. Por primera vez en meses, no había rabia en sus ojos, solo gratitud. «Gracias», murmuró. «Gracias por venir». «Son mis nietos», respondí simplemente. La doctora se acercó a Víctor. «¿Usted es el padre? Necesito que firme algunos documentos». Mientras Víctor llenaba papeles, yo me quedé con los niños. Santiago me tomó de la mano con su brazo sano. «Abuela», me dijo en voz baja, «ya no estás enojada con papá y mamá». La pregunta me partió el corazón. «Mi amor, los adultos a veces tenemos problemas, pero eso no significa que deje de quererlos a ustedes». «¿Podemos ir a tu casa?», preguntó Sebastián. «Extraño tu jardín y tus galletas». Antes de que pudiera responder, Víctor regresó con los papeles firmados. La doctora nos dio las instrucciones de cuidado para Santiago y nos pidió que regresáramos en una semana para revisar el yeso. Salimos del hospital en silencio incómodo. Los niños caminaban entre Víctor y yo,
cada uno tomado de una mano diferente, inconscientes de la tensión que flotaba en el aire. ¿Dónde está Karen?, pregunté finalmente. En casa de sus padres, respondió Víctor evitando mi mirada. Está procesando todo esto. ¿Y dónde van a dormir los niños esta noche? No lo sé, admitió con voz quebrada. Hemos estado rotando entre casas de familiares. Nadie nos puede recibir permanentemente. Nos detuvimos junto a mi auto. Los niños se soltaron de nuestras manos y corrieron a mirar una ambulancia que pasaba con sirenas encendidas. Víctor, dije bajando la voz, esto tiene que parar. Lo sé, respondió sin levantar la vista del suelo. Los niños están sufriendo. Lo sé. Están viviendo en el caos porque ustedes decidieron declararme la guerra. Lo sé, mamá. Pero ya no sé cómo parar esto. Por primera vez en meses, vi al niño pequeño que había criado, no al hombre egoísta en el que se había convertido. ¿Realmente no sabes?, pregunté. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me humille? Quiero que aceptes que te equivocaste. ¿Y luego qué? Luego encontramos una solución real. Una que no involucre invadir mi casa o robar mis herramientas. Los niños regresaron corriendo hacia nosotros. Santiago tropezó ligeramente por el peso del yeso, pero Sebastián lo ayudó inmediatamente. ¿Ya podemos irnos?, preguntó Sebastián. Tengo hambre. Miré a mis nietos, luego a mi hijo, y tomé una decisión que sabía que podría costarme caro. Víctor, dije finalmente, los niños van conmigo esta noche. ¿Qué? Van a dormir en mi casa. Mañana hablaremos tú y yo, sin abogados, sin Karen, sin drama. Solo una conversación de madre e hijo. Mamá, yo. ¿Aceptas?, lo interrumpí. Víctor miró a sus hijos, luego a mí, y por primera vez en años, vi lágrimas genuinas en sus ojos. Acepto, murmuró. Vamos a casa de la abuela, gritó Santiago levantando su brazo enyesado como si fuera un trofeo. Mientras cargaba a los niños en mi auto, me di cuenta de que la guerra había tomado un giro inesperado. Por primera vez desde que comenzó todo esto, había una grieta en la armadura de mi propia determinación. Los niños cambiaban todo. Siempre lo hacían. Esa noche, por primera vez en meses, mi casa volvió a sentirse como un hogar. Santiago y Sebastián se instalaron en el cuarto de huéspedes que había sido el de Víctor cuando era niño. Los ayudé a bañarse, siendo especialmente cuidadosa con el yeso de Santiago, y luego preparé sus galletas favoritas mientras ellos veían caricaturas en mi vieja televisión. Abuela, me dijo Sebastián mientras cenábamos, ¿por qué papá y mamá están tristes últimamente? La pregunta me atravesó como una daga. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que los adultos a veces actúan peor que los niños? A veces los adultos tienen problemas que necesitan resolver, respondí cuidadosamente. Pero eso no significa que dejen de quererte. ¿Tú quieres a papá?, preguntó Santiago con esa honestidad brutal de los niños. Me quedé paralizada con una galleta a medio camino hacia mi boca. Sí, mi amor. Siempre voy a querer a papá, aunque a veces no me guste lo que hace. Como cuando nosotros nos portamos mal pero tú nos sigues queriendo, concluyó Sebastián con lógica infantil perfecta. Exactamente como eso. Los acosté a las 8:30, después de leerles 3 cuentos y prometerles que haríamos panqueques en el desayuno. Cuando finalmente se durmieron, me senté en mi terraza con una taza de té, tratando de procesar las emociones contradictorias que me inundaban. Mi teléfono sonó a las 9:30. Era Víctor. ¿Cómo están los niños?, preguntó inmediatamente. Dormidos, respondí. Santiago tomó sus medicamentos para el dolor y Sebastián se quedó despierto hasta asegurarse de que su hermano estaba bien. Son buenos niños, murmuró. Sí, lo son. A pesar de todo. Hubo un silencio largo antes de que Víctor hablara again. Mamá, necesito decirte algo. Te escucho. Karen se fue. ¿Se fue a dónde? A casa de su hermana en Phoenix. Dice que necesita espacio para pensar. Y te dejó solo con los niños. Dice que vuelve cuando esto se resuelva. Otra pausa larga. Podía escuchar la televisión de fondo y el sonido de Víctor moviéndose nerviosamente. Víctor. Sí.
¿Dónde estás durmiendo? En mi auto, admitió con voz avergonzada. En tu auto. Los padres de Karen me dijeron que no podía quedarme más en su casa. Rosaura dice que su sofá está ocupado. Carlos. Bueno, Carlos no me habla desde lo del vandalismo. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque tengo orgullo, mamá. O lo tenía. Me levanté de mi silla y comencé a caminar por la terraza. Víctor. Sí. Ven a casa. ¿Qué? Que vengas a casa. Esta noche. Duerme en el sofá. Mañana hablamos. Mamá, yo. Los niños te necesitan estable. Y tú necesitas dormir en una cama, no en un auto. ¿No tienes miedo de que te robe algo más?, preguntó con amargura hacia sí mismo. Víctor, dije con firmeza, nunca he tenido miedo de ti. He tenido miedo de lo que te habías convertido. Pero tú sigues siendo mi hijo. Llegó media hora después, cargando una bolsa de deportes y con cara de no haber dormido bien en días. Los niños ya estaban profundamente dormidos, así que hablamos en susurros mientras le preparaba algo de cenar. Mamá, comenzó mientras yo calentaba la sopa, lamento todo. Todo. ¿Qué exactamente lamentas?, pregunté. Necesitaba especificidades, no disculpas generales. Lamento haber planeado mudarme sin tu permiso. Lamento haber hablado de ti como si fueras un estorbo. Lamento el vandalismo. Fuiste tú quien vandalizó mi propiedad. Bajó la cabeza. Sí. Y las herramientas. También. ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué llegaste a ese extremo? Se quedó callado por un largo momento, moviendo la sopa en el plato sin comerla. Porque Karen me convenció de que tú nos odiabas. Me dijo que estaba siendo cruel a propósito, que querías vernos sufrir. Y tú le creíste. Estaba desesperado, mamá. Sin trabajo fijo, sin casa, con 2 niños pequeños. Cuando Karen sugería que tú tenías la solución a todos nuestros problemas, quería creerle. Pero yo nunca fui el problema, Víctor. El problema era que ustedes querían una solución fácil a problemas que tenían que resolver solos. Lo sé ahora, murmuró. Pero cuando estás desesperado, es fácil culpar a otros. Le serví una segunda porción de sopa. Víctor. Sí. Realmente planearon internarme. Su cara se puso roja de vergüenza. Esa fue idea de Karen. Dijo que conocía casos similares donde tú estuviste de acuerdo. No al principio. Pero cuando seguiste negándote a dejarnos usar la casa, empecé a pensar que tal vez. ¿Qué tal vez qué? Que tal vez estaba siendo irrazonable por tu edad. La honestidad en su respuesta me dolió más que cualquier mentira. Víctor, tengo 61 años, no 91. Mi mente está perfectamente clara. Lo sé, mamá. Siempre lo supe. Pero era más fácil pensar que el problema eras tú y no nosotros. Nos quedamos en silencio mientras él terminaba de cenar. Afuera, las olas del mar creaban su ritmo nocturno constante. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. Los cargos criminales siguen en pie. La demanda civil también. ¿No hay manera de? ¿De qué? ¿De fingir que nada pasó? ¿De actuar como si no me hubieras faltado el respeto durante meses? No, pero... Víctor, lo interrumpí. El perdón no es lo mismo que las consecuencias. Puedo perdonarte y aún así exigir que pagues por lo que hiciste. ¿Me perdonas?, preguntó con voz de niño pequeño. Te estoy perdonando, corregí. Es un proceso, no un evento. Se levantó de la mesa y comenzó a lavar su plato. Los niños pueden quedarse contigo mientras resuelvo lo del trabajo y la vivienda. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 mes, tal vez 2. He estado mandando solicitudes de empleo, pero sin domicilio fijo es complicado. Los niños pueden quedarse, decidí, pero con condiciones. Las que sean. Primera condición, vas a terapia. Individual y familiar. Terapia. Víctor, lo que pasó aquí no es normal.
Necesitas entender por qué llegaste al punto de vandalizar la propiedad de tu propia madre. Está bien. Segunda condición, pagas pensión alimenticia por los niños mientras estén conmigo. $200 a la semana. ¿200? Mamá, yo no. ¿Cuánto pagabas de renta en tu apartamento? $800 al mes. Pero los niños comen, gastan luz, agua, necesitan ropa nueva. 200 a la semana es barato para cuidado de tiempo completo. Asintió lentamente. Tienes razón. Tercera condición, respetas mis decisiones sobre su educación, disciplina y cuidado. Soy la responsable temporal, no la niñera. Entendido. Y cuarta condición, nada de drama con Karen. Si ella quiere ver a los niños, que me llame directamente. No quiero intermediarios ni manipulaciones. Pero ella es su madre. Ella es su madre que decidió irse a Phoenix en lugar de quedarse a pelear por sus hijos. Cuando esté lista para ser madre de tiempo completo, podemos hablar. Víctor terminó de lavar el plato y se volvió hacia mí. ¿Por qué estás haciendo esto, mamá? Después de todo lo que pasó, ¿por qué me ayudas? Porque esos niños durmiendo en mi cuarto de huéspedes no tuvieron nada que ver con tus errores. Y porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Te amo, mamá, dijo con lágrimas en los ojos. Yo también te amo, hijo. Pero el amor no es suficiente. También necesitamos respeto, límites y consecuencias. Esa noche, mientras escuchaba a Víctor moverse en el sofá y a los niños respirar suavemente en su cuarto, me di cuenta de que la guerra había terminado de una manera que jamás habría imaginado. No había ganadores ni perdedores. Solo una familia rota tratando de reconstruirse con nuevas reglas. 6 meses después, mientras observaba a Santiago y Sebastián jugar en el jardín recién renovado de mi casa de playa, me di cuenta de que la vida tiene formas extrañas de darnos exactamente lo que necesitamos, aunque no sea lo que habíamos planeado. La casa había quedado espectacular. Jorge y su equipo habían transformado la vieja estructura en algo que parecía salido de una revista de arquitectura. Pisos de mármol blanco, cocina moderna con isla central, ventanales enormes que dejaban entrar toda la luz del mar, y lo más importante, un sistema de seguridad que me daba tranquilidad absoluta. Pero lo más hermoso no eran las renovaciones físicas, sino las emocionales. Víctor había cumplido todas mis condiciones religiosamente. Encontró trabajo como gerente de ventas en una empresa de tecnología, pagaba puntualmente los $200 semanales, y llevaba 3 meses yendo a terapia individual. Había alquilado un pequeño departamento a 10 minutos de mi casa, donde los niños pasaban los fines de semana. La terapia había funcionado mejor de lo que cualquiera de nosotros había esperado. El doctor Moreno, su psicólogo, me había llamado para explicarme que Víctor tenía problemas profundos de autoestima y dependencia económica que lo hacían vulnerable a manipulaciones. Su hijo tiene miedo al fracaso, me había explicado el doctor. Karen aprovechó esos miedos para convencerlo de que usted era la causa de sus problemas financieros. Karen, por su parte, había regresado de Phoenix después de 2 meses, pero las cosas no fueron como ella esperaba. Los niños, acostumbrados a la estabilidad de mi casa, no querían irse con ella a vivir al pequeño apartamento que había alquilado. ¿Por qué no podemos quedarnos con abuela?, le había preguntado Santiago durante una de sus visitas. Aquí tenemos nuestro cuarto, nuestros juguetes, y abuela hace las mejores galletas. La respuesta de Karen había sido reveladoras. En lugar de entender que los niños necesitaban estabilidad, había tratado de sobornarlos con promesas de juguetes nuevos y viajes a parques de diversiones. La verdadera prueba llegó un miércoles por la tarde cuando Karen apareció en mi puerta sin avisar, después de 3 semanas sin ver a los niños. Cynthia, me dijo con esa voz melosa que ya no me engañaba, necesitamos hablar sobre los niños. Adelante, respondí sin invitarla a pasar. No es natural que unos niños prefieran a su abuela antes que a su madre. No es natural que prefieran estabilidad antes que caos. Yo no creo caos. Karen, en los últimos 6 meses, ¿cuántas veces has cancelado visitas con los niños? Eso fue porque estaba buscando trabajo. 14 veces. La interrumpí. 14 veces les prometiste que los ibas a recoger y no llegaste. Tenía razones válidas. Los niños no entienden de razones válidas.
Solo entienden de promesas cumplidas o rotas. Se quedó callada durante un momento, luego cambió de táctica. Víctor me dijo que estás pensando en solicitar custodia legal. Víctor habla demasiado, murmuré. Es cierto. Karen, si tú fueras una madre estable y presente, jamás se me ocurriría solicitar custodia. Los niños necesitan a su madre. Soy una madre estable. ¿Dónde vives actualmente? Estoy entre apartamentos. ¿Dónde trabajas? Estoy buscando empleo. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a Santiago al médico para revisar su yeso? Silencio total. Yo lo llevé, continué. Como he llevado a los 2 niños a todas sus citas médicas, reuniones escolares y actividades extracurriculares durante 6 meses. Porque tú no me dejas. Karen, dije cansada de la conversación, te dejé desde el primer día. El problema es que tú elegiste irse a Phoenix en lugar de quedarte a pelear por tus hijos. Necesitaba espacio para pensar. Los niños necesitaban a su madre. Las necesidades de ellos eran más importantes que tu espacio para pensar. En ese momento, Santiago y Sebastián llegaron corriendo desde el jardín trasero, cubiertos de tierra pero felices. «Mamá», gritó Santiago al ver a Karen. «Viniste a jugar con nosotros». «Hola, mi amor», respondió Karen abrazándolo, pero noté cómo arrugaba la nariz por la tierra. «Están muy sucios». «Estamos haciendo un castillo de arena», explicó Sebastián con entusiasmo. «Abuela nos ayudó a hacer torres gigantes». «¿Abuela juega en la arena?», preguntó Karen con sorpresa. «Claro», respondió Santiago. «Abuela juega todo con nosotros. Ayer jugamos fútbol y el lunes vamos a ir a pescar». Vi cómo la cara de Karen se descompuso lentamente al darse cuenta de que sus hijos habían desarrollado una rutina, una vida completa, una felicidad genuina que no incluía esperarla a ella. «¿Quieren venir conmigo al centro comercial?», preguntó tratando de recuperar su atención. Los niños se miraron entre ellos. «¿Podemos terminar nuestro castillo primero?», preguntó Sebastián. «El centro comercial se cierra tarde», añadió Santiago con lógica de niño de 5 años. «Pero acabamos de empezar a jugar», concluyó Sebastián. Karen me miró con una expresión que mezclaba dolor, resentimiento y algo que podría haber sido comprensión. «Ve con los niños», le dije suavemente. «Yo recojo después». Cuando regresaron 3 horas después, los niños venían cargados de bolsas de juguetes nuevos, pero se veían cansados y un poco abrumados. «¿Se divirtieron?», pregunté mientras Karen descargaba las compras. «Fue divertido», respondió Santiago diplomáticamente, «pero había mucha gente y mucho ruido». Sebastián se acercó a mí y me susurró al oído. «Abuela, ¿podemos terminar nuestro castillo mañana?». «Por supuesto, mi amor». Karen se quedó otros 20 minutos, viendo cómo los niños organizaban sus juguetes nuevos en sus cajones, cómo se bañaban sin que nadie les dijera, cómo se preparaban automáticamente para la hora de la cena. «Han crecido mucho», me dijo cuando los niños se fueron a cambiar. «Es lo que hacen los niños cuando tienen estabilidad», respondí sin sarcasmo, solo con honestidad. «Cynthia, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Adelante». «¿Serías una mejor madre para ellos que yo?». La pregunta me tomó completamente por sorpresa. «Karen, yo no trato de ser su madre. Trato de ser la mejor abuela que puedo ser mientras su madre decide qué quiere hacer con su vida». «¿Y si yo nunca decido?». «Entonces yo voy a seguir siendo la mejor abuela que pueda ser». Se quedó callada por un largo momento, observando a través de la ventana cómo Víctor llegaba del trabajo y era recibido con gritos de emoción por sus hijos. «¿Víctor y tú están bien ahora?», preguntó. «Estamos construyendo una relación nueva, más honesta, con límites claros». «¿Y conmigo?». «Hay esperanza de una relación nueva». «Karen, eso depende completamente de ti». «¿Qué tendría que hacer?». «Dejar de ver a los niños como posesiones y empezar a verlos como personas. Dejar de competir conmigo por su cariño y empezar a ganártelo con consistencia. Dejar de prometer lo que no puedes cumplir. ¿Y si no puedo hacerlo sola?». «Entonces busca ayuda. Ve a terapia, como hizo Víctor». Esa noche, después de que Karen se fue y los niños se durmieron, me senté en mi terraza renovada con una taza de té y mi teléfono.
Tenía un mensaje de Patricia, mi abogada. Los cargos criminales contra Víctor fueron reducidos a servicio comunitario y restitución económica. Los civiles fueron resueltos con el pago de daños. Oficialmente, el caso está cerrado. Borré el mensaje y miré hacia el mar. Las olas seguían llegando a la orilla con su ritmo eterno, llevándose lo viejo y trayendo lo nuevo. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de Rosaura. Cintia, toda la familia habla de lo bien que se ven los niños. Víctor también se ve mejor. Tal vez tenías razón desde el principio. No respondí inmediatamente. En lugar de eso, entré a la casa y revisé a mis nietos dormidos. Santiago tenía su brazo sanito estirado sobre la almohada, el yeso había sido quitado la semana anterior. Sebastián dormía acurrucado con un libro de cuentos que habíamos leído antes de dormir. Regresé a la terraza y finalmente le respondí a Rosaura. No se trataba de tener la razón. Se trataba de tener límites. Al día siguiente, mientras desayunábamos panqueques como había prometido hace 6 meses, Santiago me hizo una pregunta que resumió perfectamente todo lo que habíamos vivido. Abuela, ¿por qué los adultos tardan tanto en aprender a portarse bien? Porque a veces, mi amor, los adultos olvidan lo que aprendieron cuando eran niños. ¿Cómo qué? Como pedir permiso antes de tomar cosas que no son suyas. Como decir la verdad aunque les dé miedo. Como disculparse cuando lastiman a alguien. Pero tú nunca olvidas esas cosas, observó Sebastián. Yo las olvidé por muchos años, admití. Pero ustedes me ayudaron a recordar. Y era verdad. Mis nietos me habían ayudado a recordar que el amor sin límites no es amor, es permisividad. Que la familia no es una excusa para el abuso, sino una razón para ser mejor. Que nunca es demasiado tarde para defenderse, incluso cuando eso significa defender contra las personas que más amas. La casa de playa ya no estaría vacía por algunos meses. Estaría llena de risa de niños, conversaciones honestas, límites saludables y segunda oportunidades ganadas, no regaladas. A los 61 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que proteger tu paz no te hace egoísta, te hace libre. Y la libertad, descubrí, era la mejor herencia que podía dejarles a mis nietos.